cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hace clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, Pensar y Hacer, que se emite por la señal de Chacra TV, por los canales 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en todos los cable operadores de todo el país. Y estamos nuevamente en una semana que sigue siendo una semana tumultuosa, una semana donde los ojos están puestos en el Senado de la Nación. Una semana donde también, posado en el Senado de la Nación, lo que estamos viendo es las diferencias cada vez más fuertes en el seno del gobierno. Prácticamente ignorada en toda la negociación con la oposición dialoguista, la figura de la vicepresidenta de la República. O sea, prácticamente Victoria Villarruel no participa de ningún tipo de negociación con los senadores radicales, del PRO, de Cambio Federal, provinciales. O sea, todo puesto en la cabeza del Ministerio del Interior a través de sus laderos del ministro Guillermo Franco. Y esto me parece que de alguna manera empieza a mostrar fisura fuerte en el gobierno, pero también lo que vengo sosteniendo hace un tiempo largo. Me parece que hay una falta de expertise político que se empieza a notar cada vez más. Victoria Villarruel en el Senado había logrado generar un clima de consenso muy importante. Hay que recordar que en diciembre logró una mayoría de 39 senadores cuando se conformaron las autoridades de la Cámara, y después también logró aunar muy buen consenso para las comisiones en el Senado de la Nación. Llama poderosamente la atención el desplazamiento de la vicepresidenta de la República. Y esto no es casual. Días pasados lo que vimos también fue una foto del diagrama del gobierno nacional. Javier Milei como presidente y prácticamente a la misma altura, pero con una foto más chica, la figura de Karina Milei. La vicepresidenta de la República brillaba por su ausencia. Ahí se empieza a entender el porqué el desplazamiento de la vicepresidenta. Me parece que está en la mira permanente de la verdadera jefe de este gobierno, que es Karina Milei. Digamos, creo que hay que seguir mirando con detenimiento. Me parece que hay una dinámica política en la oposición que se empieza a perfilar, digamos, nuevos liderazgos. Hoy en el programa vamos a traer, va a estar con nosotros, ya está en el estudio, un senador provincial de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Mar del Plata, Ariel Martínez Boirdasco. Con él vamos a estar hablando un poco qué pasa en la Unión Cívica Radical, tanto provincial como nacional. ¿Cuál es el nivel de diálogo con el gobierno provincial de Axel Kicillof? Un Axel Kicillof que ya está, digamos, lanzado a tratar de buscar el liderazgo nacional. De todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Hacemos una pequeña barrida y ya estamos con la nota editorial. En estos 40 años de democracia, Argentina afianzó muy fuertemente la democracia, y esto se vio reflejado en las alternancias que
en los distintos procesos electorales pasó el país. Digamos, radicales, peronistas, el PRO, digamos, hubo alternancia. Y eso significa, cuando el sistema democrático funciona, que los liderazgos se van agotando. Y en este momento, y hoy es un poco la nota editorial de hoy, me quiero referir específicamente al peronismo. El peronismo está en busca de nuevos líderes. Hay un liderazgo de 20 años que empezó con Néstor Kirchner y se consolidó fuertemente con Cristina Kirchner, que empieza, digamos, a transitar una etapa de despedida dentro del justicialismo. O sea, un justicialismo que está buscando su destino, que está buscando nuevos líderes y que de alguna manera se empieza a ver la debilidad del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. El punto de inflexión que se vio claramente fue hace 3 semanas con la marcha de la universidad en las calles de todo el país. Y a partir de ahí, si usted sigue ese derrotero dentro del justicialismo, vemos que la aparición pública de Cristina, que venía muy leve, se empezó a expandir. Estuvo en Quilmes, estuvo 2 veces en el Instituto Patria, el Twitter funcionando a full. Digamos, ¿eso es síntoma de fortaleza o que empieza a percibir en el buen sentido, ¿no?, un animal político como Cristina, que empieza a estar en juego o en jaque su liderazgo? Que hay figuras que se le empiezan a animar al liderazgo de Cristina Kirchner. Y creo que esto lo corrobora el llamado a elecciones en la provincia de Buenos Aires para el 17 de noviembre de Máximo Kirchner como responsable del PJ bonaerense, el llamado a elecciones internas, que el martes a la noche, en un plenario en el PJ nacional, también el justicialismo nacional llamó a elecciones el 17 de noviembre. O sea que creo que el dedo liderazgo consolidado empezó a agotarse. Y a partir de ahí, el peronismo necesita pasar por un tamiz electoral, como fue allá en el año 1988, donde venían de una derrota en el año 1983 en manos de Raúl Alfonsín. En el año 85 Antonio Cafiero se escinde y arma una alianza electoral con Carlos Aullero de la Democracia Cristiana, obtiene un muy buen resultado electoral en las elecciones intermedias y a partir de ahí renace un peronismo que se denominó la Renovación, que se vio plasmado en el año 1988 dentro de lo que es la partidocracia, la elección interna con mayor volumen político cuando Carlos Menem le gana a Antonio Cafiero. Me parece que estamos empezando a transitar una etapa en la cual el peronismo empieza a buscar renovaciones. Y ahí empieza a emerger una figura que de alguna manera empieza a trabajar para el post-kirchnerismo. Sale de las entrañas del kirchnerismo, llega a la máxima responsabilidad en la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Axel Kicillof. O sea, es un producto típico de Cristina Kirchner en el avance que tiene la figura de Kicillof. Pero Kicillof empieza a ver que al querer tener destino nacional necesita inexorablemente empezar a dejar atrás ese pasado. Y me parece que es lo que está sucediendo hoy. O sea, una Cristina Kirchner que empieza a salir fuertemente para defender su territorio. Una Cristina Kirchner que, como ya lo he dicho en varias oportunidades, ya parece la jefa de la cámpora. Y un Axel Kicillof que empieza a ser
los primeros palotes para ser un líder nacional. Todavía creo que con un gran déficit, le está faltando el equipo necesario para poder lanzarse a buscar el liderazgo nacional del peronismo. Un peronismo difícil, un peronismo derrotado, que todavía no termina de asimilar lo que pasó en noviembre del año pasado, en el cual Javier Milei es presidente de la República. Esta próxima semana también va a ser muy importante la aparición pública de Sergio Massa, otra figura central en este momento histórico del peronismo. Va a ser la presentación de su libro en el Movistar Arenas, donde por primera vez, después de la derrota electoral del 19 de noviembre, va a hablar públicamente y va a exponer qué es lo que está pasando, por dónde pasa sus ideas y ver si da alguna señal de futuro. Dirigentes provinciales que también empiezan a ver algunos pequeños armados. Todo esto está pasando hoy en el peronismo, que inexorablemente tiene que desembocar en una contienda electoral donde el afiliado peronista tiene que definir claramente nuevos liderazgos. Entonces me parece que es un escenario muy importante. ¿Por qué? Porque puede beneficiar o puede perjudicar al gobierno de Javier Milei. Porque indudablemente esto va a afectar los bloques legislativos. Ya en el tratamiento de la ley bases y la ley fiscal, en el momento que se trató el tema de tabaco, hubo 21 diputados de Unión por la Patria que se escindieron y votaron diferente a lo que estaba planteando la conducción del bloque. Veremos ahora en el Senado si hay algunos senadores justicialistas que también empiezan a mantener o defender los intereses provinciales. Yo le doy un dato, que es uno de los artículos más cuestionados, que es el régimen de inversiones llamado RIGI, donde específicamente los grandes beneficiados son las actividades hidrocarburas y las actividades mineras. ¿Qué va a hacer los senadores por San Juan que responden al justicialismo? Fundamentalmente el exgobernador Sergio Uñac. ¿Va a votar, como está pidiendo la jefatura del bloque de senadores, el rechazo total de la ley bases, o se va a plantar y defender intereses de su provincia? Son interrogantes, pero que indudablemente empiezan a jugar en un escenario nuevo que se abrió en las oposiciones, diría yo. Hoy estoy hablando específicamente del peronismo. Lo mismo está pasando en el radicalismo y lo mismo está pasando en el PRO. Pero el peronismo inexorablemente empieza a necesitar una posibilidad de renovación, una posibilidad de un proyecto que fue muy exitoso, con un liderazgo muy fuerte de Cristina Kirchner, porque de los 20 años del liderazgo del kirchnerismo en el peronismo, 16 años fueron gobierno. O sea, pero eso fue un antes y un después. Y en ese después es lo que está en juego hoy. ¿Tiene posibilidades Cristina Kirchner de poder seguir consolidándose como líder natural del peronismo? Bueno, esto se verá. Su fortaleza sigue siendo el conurbano bonaerense y su fortaleza específicamente la tercera sección electoral. Un Axel Kicillof que está recién iniciando un liderazgo, pero mostrando vocación y ganas de liderar. Esto me parece que lo que está en juego hoy en el peronismo. Y a su vez agréguenle algunos dirigentes provinciales que también tienen ganas de pegar el salto
y romper la barrera de sus provincias y salir al juego nacional. Esto es lo que está en marcha hoy en la renovación del Partido Justicialista. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Es el senador nacional por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, Ariel Martínez Boidasco. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Ariel Martínez Boidasco es senador provincial por Buenos Aires, oriundo de Mar del Plata, abogado y docente universitario. Como legislador bonaerense pertenece al bloque de la UCR y es el presidente de la Comisión de Turismo y Comercio Interior. Pequeña pausa y ya estamos charlando con el senador provincial. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el senador provincial. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, la verdad. Acá, con muchas ganas de conversar con vos. Bueno, muchísimas gracias por estar. La primera vez que venís acá. Y un poco, Ariel, es ¿cómo estás viendo hoy el gobierno de Milei? Bueno, es un gobierno que viene a tomar una situación del país difícil, económica, política, social, que encima significó una rara avis en la historia de la Argentina, un presidente que no tiene en su espacio ninguno de los partidos políticos históricos que vienen gobernando la Argentina desde 70 años, de una forma u otra. Entonces creo que ha sido un sacudón para la Argentina. En esa conducción política creo que ha atacado la cuestión económica, desde mi punto de vista, con algunas oscuridades y algunas luces. Y creo que la Argentina está esperando que el presidente acomode muchas de las cuestiones que dijo que iba a acomodar cuando era candidato y que está reclamando un cambio estructural. Creo que puso en debate o en discusión, si yo tengo que resaltar algo positivo, resaltaría que puso en discusión o en debate cosas que no estaban en discusión y en debate. Nuestro espacio lo planteaba en muchos casos, pero él lo llevó a la máxima expresión y hoy se está discutiendo el rol del Estado, se está discutiendo el rol de los sindicatos, se está discutiendo la economía en la Argentina en forma seria como tema central, se están discutiendo cosas que antes eran quizás indiscutibles y eso lo veo como luz, digamos. Y como oscuridad, creo que es un presidente que tiene un problema en la gestión del diálogo, que tiene un problema en sus modos, en sus formas. Yo, por supuesto, que soy de un partido político que no integra la coalición del gobierno, o sea, el rol que la democracia nos dio a los partidos que no ganamos la elección en 2023 es el de oposición, en buen término de la palabra oposición, y en muchas cosas no coincido y en otras puedo coincidir de esa discusión, pero creo que en las formas, en sus metodologías, sí, ahí hay algo que debería de ver en esta discusión que se está viendo ahora. Se vio en la discusión de la ley base, se da en cada uno de los planteos que hace, se da en el rol y en la interacción que tiene con los gobernadores, se da en la interacción que tiene con un montón de cuestiones que ha ido yendo para atrás y para adelante con muchos posicionamientos. Entonces, bueno, me parece que la Argentina, por supuesto, viene de muchos fracasos en términos políticos, que necesita creer y todos necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Bueno, veremos cómo el gobierno gestiona ese proceso para poder poner a Argentina en el lugar que tiene que estar, porque la verdad que sin una gestión del diálogo correcta en una democracia es complejo, llevarnos, por más que todos querramos discutir el Estado, querramos un Estado equilibrado, eficiente, austero, queramos una economía virtuosa, que se apoye al privado, queremos que prácticas históricas en Argentina cambien. Bueno, pero en ese camino, bueno, también las formas y los cómo y los procesos cómo se llevan también son importantes. Ahora, Ariel,
En esta línea que estás trabajando o que estás manifestando, yo veo a un Milei, digamos que la irrupción de Milei, digamos, esa irrupción fue como largó esquirlas para todos lados. En el radicalismo, que se ve también, digamos, mucho está posado en el peronismo hoy, pero el radicalismo indudablemente sintió el cimbronazo de la aparición de Milei con liderazgos todavía no consolidados. De alguna manera, todas estas líneas que está planteando el gobierno de Milei, ¿cómo las equilibra dentro de esa interna radical? Bueno, lo que vos decías es así. La irrupción de Milei generó un sismo político, todavía no frenó. Si fuese con esta analogía de los sismos, las placas se siguen moviendo, sí, y las discusiones se están dando en todos los partidos políticos. Los liderazgos se están configurando y, por supuesto, que en ese sentido el radicalismo era parte de una coalición política que había construido la alternancia democrática a partir del 2015. Recordemos que había una especie de proceso político de bicoalicionismo, como si fuese un bipartidismo, pero de coaliciones, una con un arco diverso no peronista y la otra del peronismo. Bueno, y rompió Milei y rompió esa lógica que tuvo el país durante 12 años. Entonces, el radicalismo, que era parte de esa coalición, que fue gobierno y que tenía competitividad electoral, hoy esa coalición todavía no tiene... desapareció como la teníamos en vista, y hoy se está discutiendo cuestiones del futuro. Y el radicalismo no es ajeno a eso, está discutiendo ese futuro, tiene poderío político, tiene gobernadores, tiene intendentes, tiene legisladores, tiene liderazgos que hoy, provinciales, y hoy la dificultad es todo ese entramado, constituirlo en un proceso político. No va a pasar, por lo menos no en el tiempo inmediato. Me parece que todos los partidos políticos están en esa discusión. Por eso celebro a veces determinados posicionamientos, como el que se vio hace poco del senador Abad, de los gobernadores, del presidente del bloque de senadores en la provincia, a un llamado a reunirse todos para discutir estrategias en conjunto, para empezar a tener articulaciones serias en pos de la ley base, de los posicionamientos de Milei. Acá algo claro, yo lo decía antes, la democracia te pone en lugares. Así es el sistema, de mayorías y minorías. La mayoría decidió acompañarlo a Milei y confió en Milei para que gobierne la Argentina. Y a aquellos que no logramos construir esa mayoría, la democracia nos pone en un lugar de oposición. Esto no significa de una oposición que bloquee, por lo menos de la lógica nuestra. Significa de una oposición que trate de aportar, que fiscalice, que controle a los ejecutivos el rol de las oposiciones. Bueno, el radicalismo está hoy en ese proceso, pero bueno, para redondearte, hoy está todo en camino de construcciones, y creo que bueno, van a ir apareciendo esos liderazgos. No, yo sé por qué te preguntaba eso, porque yo venía viendo que hoy, y esto hablando con diputados o senadores de distintas extracciones, pero por ejemplo en el caso del radicalismo, me decían, mucha gente que es votante histórico nuestro, dice, hay que apoyar a Milei. Hay que apoyar a Milei. O sea, días pasados, hace unos 15 días atrás, estuvo un analista político, Raúl Timerman, y él decía que el año pasado, previo a las PASO, cuando empezó a surgir el fenómeno Milei, hicieron varios focus group de aquellos que tenían buena imagen de Milei y mala imagen de Milei. Y en una sola palabra definan a Javier Milei. Y ambos, los que estaban con buena imagen y mala imagen, decían loco. Posterior, ya electo presidente de la República, le hicieron la misma pregunta a los que estaban a favor y a los que estaban en contra. Los que estaban en contra, de loco pasó a desquiciado. Y los que estaban a favor, de loco pasó a esperanza. Y ahí te lo asocio con el votante histórico radical. Digo, por eso te preguntaba por el radicalismo, ¿no? Porque tenés mucha gente que fue votante histórico de la Unión Cívica Radical, como que lo mira a Milei, como le da ese tiempo y ese espacio que en general no es fácil tener la tolerancia social que se le está dando a este gobierno, en el medio de un ajuste feroz. Sí. Sí, coincido con lo que vos decís.
A ver, yo creo que el votante del radicalismo también es el votante, o fue en los últimos 12 años el votante de Juntos por el Cambio, Sí. que ahí logró identificar en esa construcción de mayoría y el radicalismo acompañó. Yo creo que aquellas personas que se sienten identificadas con el radicalismo querían un cambio en la Argentina. De hecho, por eso también era lo que planteaba nuestro propio espacio político. Un cambio del Estado, lo que te decía antes. Un cambio del Estado, las prácticas que no quieren volver o que vuelva a pasar. Una crítica muy fuerte de lo que fue los 4 años del kirchnerismo. Pasa todo tan rápido que nos olvidamos. Tuvimos uno de los peores gobiernos de la historia de los últimos 4 años. Un presidente desaparecido que se peleaba con la vicepresidenta por televisión y Twitter. Un gobierno que no gobernaba. La cuarentena más larga del mundo. Cerraron las escuelas, fundieron el país. Entregaron una inflación récord en la Argentina. Digo, pasa todo tan rápido que uno no se olvida. La gente sabía lo que no quería más. Nosotros lo decíamos en la campaña. La gente no quería darle la vuelta a la página del populismo. El tema es que no encontró a la coalición Juntos por el Cambio por muchas cuestiones como el vehículo de eso y encontró a Milei. Entonces hay coincidencias, muchas, que la gente ve y esta apuesta que hace en que Milei tome decisiones de modificaciones estructurales en la Argentina. Por eso se ve ese mix. Pero también yo siento que hay muchas cosas que también son críticos en esto de la forma como gestiona el diálogo, en muchas decisiones que se van tomando, muchas decisiones económicas, algunas determinadas decisiones donde mucha gente en la calle pide algún límite. Y me parece que el radicalismo es por ahí el rol que tiene que cumplir. El radicalismo tiene que tener el rol que le dio la ciudadanía de oposición, pero una oposición reformista, una oposición que sea garantía de seriedad, de institucionalidad, como lo fue siempre. Yo creo que ese es el camino que el radicalismo tiene que recorrer en este tiempo y después dedicarse a la construcción de nuevos liderazgos. Yo estoy convencido de que la Argentina necesita muchos cambios de los que se están planteando. Pero estoy convencido de que el radicalismo está en condiciones de construir una gran mayoría, que hay mucha gente que por más que quiere que a este gobierno le vaya bien, como a todos los que estamos acá sentados y seguramente los que están mirando en su casa, sí creen o preferirían que la Argentina tenga un gobierno distinto en muchas otras decisiones. Y bueno, desde ahí hay gente que seguramente los números deben dar, que hay porcentaje de ciudadanos que acompañan al gobierno, pero no se sienten partidarios de una facción o de otra. O no quieren que lo bloqueen, pero no es que se sientan que Milei los representa en el todo. Bueno, creo que desde ese lugar tiene el radicalismo un lugar para andar y para construir. Mientras tanto, tiene que cumplir su rol. Esto que decía, oposición seria, reformista, responsable. Yo creo que está mal. En cualquier gestión del diálogo democrático, cualquiera que se sienta en una mesa y dice, no, yo vengo a sentarme a esta mesa a no aprobar nada, y bueno, por supuesto que es una conducta incorrecta y antidemocrática. También es incorrecto el oficialismo que viene y dice, no, esto se vota a libro cerrado o no hay ley. Las dos cosas son equivocadas en esa gestión del diálogo que yo digo. A una planta la matás de no regarla o de echarle mucha agua. Digo, las dos cosas logran el mismo objetivo con distintos métodos. Bueno, creo que de ahí es la posición seria que el radicalismo tuvo. Tuvo en diputados, en su mayoría, digo, tratando de gestionar la mejor ley posible. Ahora la Cámara Revisora va a tomar las bases y también está teniendo el radicalismo una postura desde ese lugar. Me parece que es desde ese lugar que tiene que construir y después construir como un partido político, como lo fue siempre en sus 130 años de historia. Han pasado de todo, crisis, gobiernos, y el radicalismo siempre sigue siendo una oferta para la representación de la gente y tiene que seguir construyendo sus liderazgos desde ahí. Sí, y yo lo que estoy viendo, y lo decía hoy al inicio del programa, una mala, digamos, como que le falta expertise al gobierno. Yo estoy viendo que no es una buena gestión de gobierno. O sea, es un gobierno, digamos, que se enfoca en lo macroeconómico muy fuerte. Creo que logró, hoy estaba viendo un cuadro del Banco Central con respecto a la inflación. Claro, vos ves una caída muy importante. Pero la gestión en general es una gestión, digamos, de mediocre para abajo, ¿no? O sea, esta cosa de falta de diálogo, de imposición y creo de astucia política. Yo estaba viendo el desplazamiento absoluto a la vicepresidenta de la República en todo tratando de aunar criterios con la oposición, como se dice ahora, dialoguista. O sea, yo empiezo a ver eso, empiezo a ver fallas, te diría, de principiantes en lo que está pasando en la gestión de gobierno.
Sí, se ven, eso que vos decís, esto que yo te decía de la gestión del diálogo. Fíjate, los medios hoy revelaban todos que aún estaban recién los operadores del gobierno dialogando con los senadores de la oposición, que había varios interlocutores y eso generaba ruido en las discusiones, puntos y contrapuntos. Creo que el gobierno de Milei lo tiene, pero tiene un amplio apoyo y legitimidad social, que eso es real, pero bueno, eso lo tienen que devolver con gestión. Y hoy la gente está mirando la economía y por supuesto todos estamos mirando la economía y todos queremos que la Argentina le vaya bien, que reduzca la inflación, que nos pongamos en un proceso de desarrollo, que es, además de la reducción de inflación, veamos cómo eso rebota en la economía, que la gente sienta en el bolsillo. Obviamente no es de un botón de un día para el otro, no responsabilizo en la totalidad de este gobierno. Entiendo yo que el gobierno anterior tiene el mayor grado de responsabilidad con el desastre que le dejaron a Milei y no lo hubiesen dejado a nosotros si hubiésemos sido gobierno. Eso es una realidad, porque si uno se olvida de dónde estábamos parados. Pero sí hay luces rojas que se prenden para mí, para el presidente, en cuanto a esto, a la gestión del diálogo, a un gobierno que después de que pueda, si puede, y esperemos que acomode la economía, se dedique a todas las áreas que tiene la Argentina, que son importantes en cuanto a la deuda en infraestructura que tenemos, que es grave y es importante, nuestras rutas, en un montón de cuestiones, a inversiones de todo tipo, a cómo traer el capital privado, bueno, a un montón de cosas que va a tener que empezar a moverse una vez que tenga esta definición o esta obsesión que tiene lógica, porque es la obsesión de los argentinos, que se acomoda la economía. Sí, yo lo que pasa es que, viste, hay temas que llaman la atención. Yo creo que hubo un llamado de atención con la marcha universitaria. Y vos fíjate que por información, la evaluación que hacía el gobierno previo a la marcha era que no podían pasar más de 50.000 personas. 50, 60.000 personas, que eso era lo que hoy ellos estaban evaluando. Esto dicho por responsables, que es más, tanto la ministra de Capital Humano como el secretario de Educación presentaron la renuncia y que no fue aceptada después de la marcha. Y ahí, cuando vos ves eso, yo digo, hay momentos, le digo, ¿están leyendo bien la realidad? O sea, que lo económico y lo inflacionario forma parte central de las preocupaciones ciudadanas. Bueno, ahí está lo que decís, lo que te decía antes de esto, que hay gente que quiere que le vaya bien a Milei, pero que hay un cierto decir, hay cosas que no le agradan. Ese fue un mensaje claro. Mira, yo fui a la marcha. Y en mis redes sociales puse, mira, voy a la marcha por más que sé que ahí me voy a encontrar a gente que lo va a usar políticamente y que son parte del desaguisado que heredamos. Son los mismos caradura que van a ir a ponerse adelante toda la marcha y son los que nos dejaron la universidad en la situación que está, que nos dejaron la inflación que tenemos, que nos pusieron en todo el proceso político que nos pusieron, social y económico, nos pusieron a la Argentina. Pero yo iba a ir a la marcha y mucha gente sintió igual. Gente que incluso seguramente lo votó y lo acompañó a Milei en el balotaje o en la elección primaria. Porque fue a defender algo tan caro y tan grato, tan cercano al corazón de los argentinos como es la universidad pública. Mira, si nosotros nos ponemos a pensar y vos decís, de todos los instituciones del Estado en los cuales existe algo privado que me presta el mismo servicio, por ejemplo la educación, por ejemplo los servicios públicos, por ejemplo una aerolínea, seguramente si vos le preguntás a la gente en la calle ¿qué prefiere? ¿El privado o el Estado? Te va a decir, en todos el privado, menos en la universidad. 7 de cada 10 es la institución que más credibilidad tiene hoy en la Argentina. Entonces, seguro, hay que discutir el sistema universitario, es perfectible, por supuesto, seguro es perfectible. Pero de ahí a querer destruirlo, desfinanciarlo, porque hay una cosa que es una realidad, que eso no tiene discusión. Vos congelaste un presupuesto, o sea, tenés un presupuesto congelado con un 200 y pico de inflación, no puede funcionar, es inviable en cualquier un comercio, preguntemos un comercio, una casa, si eso vos lo podés hacer, no lo podés hacer. Hacemos una breve pausa por supuesto. Y seguimos conversando. Dale, después vamos a hablar un poco de la provincia de Buenos Aires. Buenísimo, mejor.
Ariel, la provincia de Buenos Aires, sos legislador, sos senador provincial por la quinta sección, Mar del Plata, digamos tu ciudad. Se está planteando un tema que es el tema impositivo, o sea, un tema donde casualmente el jefe de tu bloque, Diego Garcianena, con otro grupo de diputados del PRO y de la coalición Silva, están pidiendo la presencia del titular de ARBA, Cristian Girard, para que vaya y explique un poco qué es lo que pasó con la explosión impositiva en la provincia de Buenos Aires. Este es un tema que, digamos, en tus caminatas, porque sé que caminas toda la provincia, surge, sale, es una necesidad de reforma donde la gente está como muy asustada de la implosión impositiva. Sí, sale el tema. A mí me pasa con el gobierno de Kicillof, que te digo, vos recorres y los temas que salen son de todo. Yo creo que es un gobierno que ha fracasado en todos los aspectos de política pública que se puede fracasar. Fracasó en términos de seguridad, porque nadie siente, ningún bonaerense se siente cuidado por el sistema de seguridad bonaerense, y no hay mayor infraestructura, ni mejor preparación de la policía, ni inversión en justicia, ni en la administración del Ministerio Público, fracaso en educación, después hablamos de salud si querés, fracaso en todos los ámbitos. Y entonces la gente siente que encima un Estado que no le cumple ningún rol y encima lo asesinan en los impositivos. Nosotros en la discusión de la ley tuvimos un rol, el mismo rol que te decía antes cuando hablábamos que el radicalismo está cumpliendo a nivel nacional, de una oposición responsable, seria, de darle las herramientas al gobernador para que pueda gobernar. Por supuesto le hicimos un montón de modificaciones a toda la ley impositiva que mandó el gobernador, topeándole los máximos, modificándole las alícuotas, tratando de que sea lo menor gravoso sin desfinanciarle a la provincia de Buenos Aires para que pueda sostener los servicios. Y en esa construcción de la mejor ley posible, bueno, el gobernador Kicillof, y por eso es lo que están haciendo los diputados y nosotros en senadores también en el bloque, demandando la presencia del titular de ARBA, es aumentar los mínimos imponibles. Y con eso lo que hizo, los cuadriplicó en algunos casos. Entonces, sí, claro, la cuenta llega a números estrafalarios, por más que uno haya topeado la ley impositiva. Esto es fácil para aplicar con claridad. Yo te puedo dar un aumento del 200, del 300, como tope, y después hay... que era el máximo para las cuentas más altas, y después las más bajas tenían mucho menos aumento. Ahora, si yo te aumento el lugar de donde salgo, claro, en forma discrecional por parte del Ejecutivo, y por supuesto el número ese que era un tope de 200 se va a 500. Entonces, sí, bueno, nosotros estamos en esa discusión, al gobernador se lo está planteando todas las áreas, bueno, el agro es uno de los principales que plantea, nosotros presentamos un proyecto de ley con un tope al 220, por esa cuestión que sucedió, estamos discutiendo y construyendo un proyecto de ley para evitar que tenga esa discrecionalidad el Ejecutivo a la hora de definir la evaluación de los bienes, porque eso es lo que te pasa después, es esto que acaba de ocurrir. Y bueno, en esa discusión, en ese debate estamos, pero estamos en eso, estamos en idioma, y es un Ejecutivo que no da la cara. Kicillof hoy está más en jugar al contrapunto con el gobierno nacional de Milei, todo el tiempo buscando en qué forma contrapone para construir su liderazgo nacional que en ocuparse de los problemas de la provincia de Buenos Aires. Ya pasó gobernadores que estaban más ocupados en querer ser presidente que en ser gobernadores. Bueno, no le fue muy bien en la historia, tendría que repasarlo eso Kicillof, pero bueno, busca el contrapunto, como si fuese esperando la carroza, que yo hago ravioles, ella hace ravioles, bueno, Kicillof al revés. Si Milei hace ravioles, él hace asado. Siempre buscando cómo diferenciarse y lograr construir su liderazgo. Pero en el medio estamos los bonaerenses y no se está ocupando de gobernar los temas sensibles. Y encima te pondera o te mete la mano en el bolsillo tocando cosas que no estaban, digamos, discutidas o debatidas a la hora de discutir la ley fiscal. Sí, eso se está notando. Y yo creo que la percepción que uno va teniendo es que en esta deflación de liderazgos se empieza a querer surgir nuevos liderazgos. Dijiste bien el ejemplo, ¿no? O sea, lamentablemente los gobernadores de la provincia de Buenos Aires empiezan a pensar en Balcarce 50, que es la Casa Rosada, y empiezan a dejar
La de calle 6, ¿no? Sí. Esto me parece que es una realidad. Sí, así es. Digamos, siempre se cae en el mismo error, pero estoy viendo una situación, digamos, de mucha ebullición política en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Y social. Y la gente, como hablábamos recién, porque aparte es eso. A ver, nosotros, hablando de coincidencias y diferencias, nosotros no coincidimos con la mirada de Milei de que la desaparición del Estado, porque es verdad que el Estado tiene que estar, sobre todo en cosas muy sensibles, para dar respuesta donde el privado nunca la va a dar. El privado no va a construir una escuela en Tapalqué, porque no le genera ningún rédito, ¿no? Entonces, el Estado tiene que estar en las cosas donde, por supuesto, el privado no está. O sea, tanto Estado como sea posible, tanto mercado como sea necesario, esa frase famosa, es decir, buscar un equilibrio. Digo. Ahora, está claro que cuando el Estado es pesado, no da ninguna solución. La salud pública es un desastre, la educación pública es un desastre, la seguridad pública es un desastre. Y encima vos vas y tenés que pagar los impuestos provinciales y te asesinan. Y por supuesto que, ¿cómo no va a estar caliente la gente? Carlos, es lógico. Y bueno, eso es parte de un modelo también. Un modelo. Mirá lo que hizo el otro día de hacer desfilar a los intendentes para que se saquen la foto para mandarle una cuota de la plata que le tiene que pagar por el fondo que se votó. ¿Viste? Es la matriz de una forma de pensar o entender cómo es la política del Estado, que es la que tiene Kicillof, que es la que tiene Cristina Fernández de Kirchner, Alberto, Sergio Massa, bueno, un montón de dirigentes políticos que piensan de una manera y que la gente les dijo que no y dio la vuelta atrás. Bueno, en la provincia de Buenos Aires sostuvieron su legitimidad, tuvieron un fuerte acompañamiento político por muchas razones, muchas. Cada uno analizará, serán los analistas los que la vean, la división de la oposición, el peronismo unido, la falta de liderazgos provinciales, una provincia que siempre mira a lo nacional, que está atada a la elección nacional y no puede construir liderazgos provinciales propios. Bueno, será discusión de los analistas, pero yo creo que es una matriz política que está generando mucho desprestigio y enojo de la gente, y bueno, eso se ve en la calle. Sí, lo que tiene es que, porque es verdad, la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad con respecto a otras provincias, ¿no? O sea, en general, desde Duhalde hasta la fecha, con todos los gobernadores que pasaron, siempre lo que se fijó mucho el bonaerense es en el intendente y en el presidente o presidenta, ¿no? O sea, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires nunca están tan mirados, a diferencia de las 22 provincias o del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es una particularidad especial la provincia de Buenos Aires. Pues, revisando la historia, siempre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, su imagen osciló entre los 6 y 7 puntos. De 1 a 10, siempre estuvo entre 6 y 7 puntos. Gobiernos como el de Scioli o el de María Eugenia Vidal nunca bajaron de esos promedios. Después pueden ganar o perder elecciones. Pero es una particularidad que tiene la provincia, porque me parece que ese espíritu bonaerense no está del todo desarrollado, ¿no? O sea, que por ahí se ven otras provincias. Bueno, yo creo que tiene varias explicaciones, algunas históricas y otras políticas. Bueno, si lees a Lem, un discurso que era en 1880, cuando se empezaba a discutir la decisión entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia, él ya planteaba que si la provincia perdía su ciudad, capital, su puerto, iba a generar una provincia con dificultades de identidad, sociales, políticas, 1880. O sea, el tipo veía que iba a pasar lo que vos estás diciendo. Una provincia que tiene dificultades identitarias. Es difícil sentirse bonaerense. Cada uno se siente de su propio pueblo, no de los 135, no bonaerense. Anda a Córdoba, son todos cordobeses. Anda a Santa Fe, son todos santafesinos. Entonces, hay una explicación histórica. Y la otra explicación para mí es política. Nosotros estamos pegados a la elección nacional. Entonces, con una boleta sábana, se vota la boleta completa. Y la gente vota, mira, arriba y abajo. Entonces, los proyectos provinciales terminan subsumidos en los proyectos nacionales, en las elecciones. Fíjate, las provincias que tienen liderazgos provinciales tienen elecciones separadas, tienen autonomía política del sistema nacional. Mirá otra cosa que nos pasa. La mayoría de los últimos gobernadores, si bien pueden haber sido oriundos de la provincia de Buenos Aires, estaban más vinculados con capital. Ahí sí, tenés todos, claro. Todos. Y bueno, ahí tenés con claridad
un poco lo que está... ¿Por qué puede pasar eso? Anda a ponerle desde Capital un gobernador a Córdoba. Sí, sí, totalmente. Fíjate que de Rucauf, digamos, post-Duhalde, todos excepto Solá, pero su volumen político lo obtuvo en Capital. Todos fueron dirigentes capitalinos. La provincia de Buenos Aires en algún momento tiene que definir su autonomía política. Yo estoy convencido que eso en algún momento lo tiene que hacer. Y tiene que consagrar las autonomías municipales. Para darle también a los intendentes autonomía política, funcional, administrativa, económica. ¿Y no crees y ves viable la posibilidad de una reforma electoral? Dejar la lista sábana para ir por ahí a otro tipo, por ejemplo, el modelo santafesino o el modelo cordobés de boleta única. ¿Es viable en la provincia de Buenos Aires? Es viable siempre que sea viable. Nosotros, por supuesto, creemos que hay que actualizar y modernizar el sistema electoral. Lo creemos, el radicalismo tiene un posicionamiento histórico respecto a eso, una mayor transparencia electoral, sistemas que sean más transparentes, más claros, más fáciles, con menos costo al Estado, que permitan que el voto sea mucho más claro, la voluntad popular. Por supuesto que todo eso lo vamos a defender, lo defendimos en el proceso anterior. Era una de las propuestas de Juntos por el Cambio si lograba hacer gobierno. Se intentó de Juntos por el Cambio en las discusiones de la legislatura nacional y en la provincia de Buenos Aires en el proceso 2015 a 2019. Bueno, por supuesto el contexto político, la situación no logró los consensos para eso. Bueno, ese es uno de los debates que también está instalándose de la discusión política en el Senado, en la Cámara de Diputados Nacional, y seguramente la Comisión de Reforma Política en la provincia de Buenos Aires lo va a retomar, que lo tuvo en otros momentos, lo va a retomar. Y por supuesto que ojalá podamos avanzar a un sistema más eficiente, más claro, más óptimo, más moderno. Seguimos votando con el chorizo. ¿Vos viste lo que es? Sí. Vas a los cuartos oscuros, todo el que haya sido presidente de mesa fiscal, tenés unos cosos así, no sabés ni qué votar, está todo puesto, todos tirados arriba uno arriba del otro. Porque cuesta mucho, digamos, modernizar eso. ¿Vos ves, por ejemplo, al Ejecutivo provincial auspiciando o apoyando posibilidades de reformas electorales? No, yo no lo veo. Es que lo veo, depende, que haga Milei. Si hace ravioles Milei, capaz que le hace asado. Va a ser el contrapunto. Claro. Lo veo en esa agenda, más ocupado en una agenda nacional. O sea, vos ya lo ves al gobernador lanzado a la contienda nacional. Google, como decía el amigo Sergio Massa, pero sin truchar la página, sí. Google pone Kicillof y el 80% de sus declaraciones políticas están vinculadas con el Estado Nacional. Todas. Si habla de salud, es culpa del Estado Nacional. Si habla de seguridad, es culpa del Estado Nacional. Si habla de cosas, es culpa del Estado Nacional. Fíjate que todos sus posicionamientos políticos están vinculados en construir su liderazgo nacional en el peronismo. Por eso yo creo que esa discusión puede llegar a darse y que el debate llegue al Senado, a la Cámara Provincial, y sería muy bueno discutirlo, muy importante discutirlo. Ariel, se nos acabó el tiempo, un gustazo que hayas estado, hablamos un poco de todo. Voy a hacer el cierre del programa. Vamos, te escucharemos atentos. Y ahora el dato futurar. El dato futurar de hoy tiene mucho que ver con la provincia de Buenos Aires y específicamente con todo el tema impositivo, ya que hubo un incremento muy fuerte tanto en el impuesto rural, urbano y automotor. Y es por eso que muchos sectores de la oposición en la provincia, encabezados en este caso por el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Diego García Arena, están pidiendo la convocatoria y la presencia del director general de ARBA, Cristian Girard, al Parlamento Provincial. ¿Por qué? Porque lo que están pidiendo es querer que explique por qué hay aumento del rural, el urbano y el automotor. O sea, impuestos que afectan claramente al bolsillo familiar. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires, recorriendo cada uno
de los distintos bloques, también los bloques del bloque oficialista, pero con un reclamo permanente porque no se cumple lo que se votó en diciembre del año pasado, que era un tope del 200% de aumento. Veremos si el director general de ARBA va a concurrir o no al Parlamento, en este caso a la Cámara de Diputados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Así que la semana que viene nos estamos viendo. Esto fue Futurar, pensar y hacer.